Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 21 de julio del 2020. Qué bueno que está pendiente siempre de Diálogo. Esta mañana tendré como invitado en el estudio al ministro de Salud, Francisco Alaví. De momento pues ya viene en camino para poder abordar diferentes temas que son importantes. Precisamente hoy, que tendría que estar iniciando ya la segunda fase de la reactivación económica. Pero bueno, a última hora, tal como lo había anunciado el presidente Nayib Bukele, se retractó y dijo que no era el momento oportuno. Pero antes, si usted se perdió la entrevista del día de ayer, aquí tengo un resumen para todos ustedes. Pongan mucha atención a lo que pasó ayer en la entrevista. Técnicos, pues, porque tradicionalmente durante el desarrollo de esta pandemia ha demostrado más que las decisiones son decisiones políticas que técnicas. Nosotros lo habíamos estado diciendo por la situación de la curva epidemiológica y por la situación real que estamos viviendo los médicos en los hospitales, no considerábamos que fuera el momento para avanzar en la reapertura. Siempre lo dijimos desde que estábamos en confinamiento, desde que estábamos en las cuarentenas que tuvo el país por cerca de 90 días, que la reapertura tenía que ser de una forma ordenada y desgraciadamente no es lo que se ha visto en el país. Nosotros estamos en una curva ascendente de casos en este momento, todavía no hemos llegado quizás al pico y a esa meseta de la curva epidemiológica, y hasta que venga en descenso es que se puede pensar en avanzar en esa reapertura. Entonces, desde el punto de vista personal lo veo positivo de que el presidente haya recapacitado y que lo haya dicho públicamente, que se dejó asesorar de expertos en salud. Eso es positivo para el país realmente. Es probable que epidemiólogos y colegas de otras instituciones fueron los que fueron consultados. Como decía el doctor Brizuela, en realidad, si uno ve cuál es la tendencia de la curva epidemiológica, que va en ascenso, el índice de reproducción de la enfermedad también ha incrementado y se ve que todavía falta que trabajar mucho en esas fases que le corresponden a la salud pública y a la epidemiología, de tratar de controlar el contagio y tratar de contener la diseminación del virus. El incremento de los casos en la curva epidemiológica es un reflejo de que todavía falta mucha acción en ese control de contagio y en esa contención de la diseminación del virus. Prácticamente cuando se creó el observatorio COVID-19, que a veces muy pocas personas conocen que tenemos un observatorio COVID-19, todo el mundo sabe el observatorio ambiental y otro tipo de observatorios, pero el observatorio COVID-19 precisamente fue creado con ese objetivo. Ante los aciertos y desaciertos que puede tener el gobierno para atender esta emergencia, como es normal en cualquier país del mundo, nadie se esperaba esta emergencia. Háblenos brevemente, doctor, pero para que también la población pueda tener este contexto, ¿cuál fue el objetivo inicialmente de la creación de este observatorio y también las estadísticas que muchas veces distan de las que maneja el gobierno en cuanto a fallecidos e infectados? Bueno, tal vez hacer un poco de referencia. El COVID-19 es una enfermedad transmisible en la cual necesita de un agente, en este caso el virus, y de un vector que en este caso somos nosotros, las personas. En el caso de las enfermedades transmisibles, igual fue el sarampión, la polio, cólera, el dengue, el Zika. Todas esas están englobadas en ese contexto de enfermedades transmisibles. En las enfermedades transmisibles hay todo un proceso metodológico. Primero, identificar el agente que está, o en este caso sea bacteria, sea virus, que es el que está ocasionando el problema. Una vez identificado qué es lo que ocasiona la enfermedad, hay que definir su ubicación a nivel ya sea de personas o de familias o de comunidades.
¿Cuál es la postura que tiene el Colegio Médico referente al Hospital El Salvador, que prácticamente es bien mínimo el porcentaje que se está utilizando para poder atender a los pacientes? Fíjese que desconocemos a profundidad qué tanto se está utilizando de lo que ofreció el presidente el día que lo inauguró. El día que lo inauguró ofreció que iban a estar disponibles 400 camas. De estas 105 creo que eran unidades de cuidados intensivos y el resto de cuidados intermedios. Según la información que nosotros hemos tenido, no se ha utilizado más del 25% de esa capacidad. Nosotros no vimos que cumpliera todas las condiciones para poderlo llamar en este momento un hospital. O sea, porque el presidente mencionó que había un laboratorio clínico, que había servicio de rayos X, que había servicio de lavandería, y sabemos que la ropa y todo lo llevan y lo lavan en el Hospital Bloom. Entonces, no vimos imágenes ni videos de estas áreas, que son áreas realmente esenciales para un hospital. Lo que está funcionando es como un hospital temporal, que eso es lo que digamos, el Colegio Médico recomendó que hiciéramos desde un inicio, porque la extensión o la capacidad de camas, ampliar la capacidad de camas del sistema se necesitaba hace 2 meses, no se necesitaba en este momento. Y desgraciadamente el hospital no ha venido a suplir esa necesidad de camas. Hay mucha gente, como le digo, y esto no lo afirmo yo, lo afirma todos los trabajadores de salud que están ahí en la primera línea. Mucha gente que está siendo atendida en unidades de salud con soporte de oxígeno, que deberían de ser atendidos en un hospital especializado, que están sufriendo ese riesgo de fallecer, y algunos fallecen. De hecho, hay personas que no logran llegar a tener una asistencia hospitalaria por la falta de camas para atender. Bueno, ahí teníamos un resumen de la entrevista del día de ayer con el presidente del Colegio Médico, el doctor Milton Brizuela, y también el doctor Montes, que es parte del Observatorio COVID-19 en nuestro país. Ya está en el estudio el doctor Francisco Alaví, el ministro de Salud, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Ministro, buenos días. Buenos días, un placer poder estar y continuar informando cómo está la situación y la evolución de la pandemia en nuestro territorio. Muchísimas gracias por su tiempo y por venir a dialogar de diferentes temas que son importantes que la población la conozca. Este día se tenía programado, doctor, que se iniciara la segunda fase, ¿verdad?, de la reapertura económica. Sin embargo, pues todo el mundo esperábamos que el ministro diera esa información, si se aperturaba o no se aperturaba, pero de repente la sorpresa fue que el presidente dijo, vamos el 21 con la segunda fase, y después se retracta. ¿Qué es lo que pasó, ministro? ¿Falta de comunicación entre el presidente y su persona o qué fue lo que sucedió? Al contrario, la situación es, el Ministerio de Salud está evaluando constantemente, día con día, cuál va siendo el desarrollo de la enfermedad. Nosotros damos los recomendables, el presidente evalúa macro todo el desarrollo de la pandemia. Él ve la parte de salud, la parte de economía, la parte de políticas, la parte de todo el complemento que conlleva el manejo de esta pandemia, que está mucho más arriba de la parte y de la opinión inminentemente sanitaria que da el Ministerio de Salud. En ese contexto nosotros hemos mencionado desde un inicio cómo es de importante limitar esta enfermedad y cómo es de importante que este desarrollo que está observándose hoy día a día con ese incremento de los casos es una situación compleja y es una situación que pone en bastante riesgo a vidas salvadoreñas. Nosotros tenemos pues esa comunicación con el presidente sobre la cual damos nuestros recomendables, sobre la cual le explicamos el contexto del desarrollo de la evolución. Tenemos un equipo multidisciplinario que está formado por especialistas, epidemiólogos, intensivistas, también tenemos infectólogos que están haciendo un análisis completo. No solo hablamos de estas especialidades, sino que hablamos de nuestros directores regionales, de nuestros directores de hospitales, de nuestros directores de unidades de salud, que ellos conocen el contexto en el cual se está desarrollando la pandemia en el día a día, en el lugar. No es lo mismo una unidad de salud que está en un municipio en la periferia a un director de un hospital que está manejando pacientes COVID. En ese contexto,
Definitivamente tenemos que oír todos los puntos de vista para poder tomar una decisión en la cual se vea beneficiado el país y no ciertos grupos específicos. Ahora, la pandemia va a tener complicaciones, la pandemia va a generar contagios. Esas son las características de la pandemia. Tenemos más de 100 años de la última pandemia y aún no hay nadie que pueda dimensionar en este tiempo cuál iba a ser ese daño que se iba a tener a raíz. Es por eso que todos los países tienen ese tipo de complicaciones, es por eso que todos los países se han topado con las mismas dificultades, pero nosotros estamos tratando no solo de adelantarnos a las dificultades de otros países, sino evitar cometer los desaciertos que otros países tuvieron y que son normales, porque nadie estaba acostumbrado o preparado para manejar una pandemia. Y en ese contexto es muy prudente identificarlos, evitar cometer los mismos inconvenientes que otros países han tenido y de esta manera poder salvar más vidas o disminuir las complicaciones que esta enfermedad está trayendo. Claro ejemplo de ello son la evidencia que ha existido en las diferentes aperturas que ha tenido los desconfinamientos o las desescaladas que han tenido otros países y que esto conlleva inminentemente a una mayor cantidad de casos. Solo te pongo un ejemplo. Del día 1 de julio al 19 de julio se han reportado 9.625 personas contagiadas. Eso es de acuerdo a los registros que constantemente publicamos. ¿Cuál ha sido la diferencia? La apertura en la fase 1, 58% de exposición. Si en ese corto tiempo tenemos 9.625 personas, ¿cuánto tiempo podríamos llegar a tener si tuviéramos una exposición mayor al 58%? Esas son las situaciones que el ministerio debe analizar y sobre todo que la población debe visualizar. Esto es una responsabilidad de todos. Es el único país, primero, que no tiene estado de emergencia. De los únicos, bueno, en Centroamérica y en el mundo, que no tiene este estado de emergencia, que le facilita el poder intervenir como Ministerio de Salud y como los diferentes sectores. Y segundo, es de los únicos países que tenemos más tiempo en estar tratando de sobrellevar la desinformación que en avanzar en los diferentes aspectos que conllevan el manejo de la pandemia. Hoy por hoy no estamos en una crisis sanitaria por una enfermedad endémica, estamos en una crisis sanitaria por una pandemia que no sucede y por lo menos no tenemos a alguien que tenga la experiencia en haber manejado otra pandemia. Y todos los países se han decidido sumar para tratar de salir adelante y batallar con ciertas diferencias, con ciertas inquietudes. En su momento yo hubiera opinado hacer esto, hubiera opinado hacer lo otro, sí. Pero ahora tenemos que ver la pandemia en este momento y tratar de salir adelante de la pandemia y sobre todo garantizar un objetivo, que se pierdan la menor cantidad de vidas posibles y sobre todo que se tengan las menores complicaciones en el contexto de la pandemia. ¿Cuál fue el informe que le presentaran ustedes al presidente? Porque, bueno, al principio pues dijo el presidente, bueno, el 21 vamos con todo, se abre la segunda fase y ya después dice, bueno, después de haber consultado a los especialistas, cuando tal vez tuvo que haber sido inicialmente esta consulta para que él pudiera anunciar la apertura o no, y en este caso tuvo que haber sido su persona. ¿Cuál fue el recomendable o lo que le dijeron ustedes al presidente que no era oportuno abrir esta segunda fase, ministro? Esa respuesta siempre le hemos dado y no solo se le presentamos al presidente, sino que le hemos dado en múltiples entrevistas. Como repito, el presidente ve una cuestión país, una cuestión macro, él se preocupa por la economía, él se preocupa por todos los demás factores que conllevan no solo la crisis sanitaria, el contexto en el que se maneja y se desarrolla esta pandemia. Ahora bien, nosotros siempre hemos mencionado algo bien importante y eso siempre ha sido: a mayor cantidad de casos de exposición de la población que no tiene la enfermedad a un territorio donde circula activamente el virus, por ende vamos a tener mayor cantidad de contagiados. Y si nosotros tenemos mayor cantidad de contagiados, ese 20% que algunos libros hoy dicen, bueno, no son libros, los estudios de investigación en evidencia dicen 30%, puede llegar a requerir tratamiento. Ese es el porcentaje que el Ministerio de Salud le pone mucha atención. ¿Por qué? Porque si tú tienes de ese 20%, el 15% que requiere tratamiento médico y un 5% que evoluciona en una unidad de cuidados intensivos, el 15% probablemente con terapia de oxígeno suplementario, que es no invasiva en la mayoría de los casos, bueno, en la mayoría de los casos,
que requiere tal vez líquidos endovenosos en una cantidad solo por deshidratación, alguno que otro medicamento, ese 15%, si recibe tratamiento, se va a salvar o no va a tener una complicación mayor. Pero si ese 15% no tiene acceso al servicio de salud, forma parte también del otro 5% que se hace en unidad de cuidados intensivos y que definitivamente, solo en evidencia científica, el 50% de los pacientes fallece. Entonces, darle la suficiencia al sistema de salud es la clave para que ese incremento no tenga. Y vamos a la pregunta inicial, ¿cuál es la recomendación? Si nosotros tenemos una tendencia con los casos, bueno, este día tenemos 12.582 casos confirmados, ¿verdad? 375 el día de ayer confirmados por día. Si nosotros tenemos una tendencia en incremento, no podemos hablar de incrementar el grado de exposición de la población, porque eso va a llevar directamente a un aumento proporcional a la cantidad de contagios. Entonces, no se pueden tomar decisiones que definitivamente van a aumentar la cantidad de personas que se enferman y, por supuesto, incrementa ese 15 o 20% de pacientes que requieren algún grado de intervención médica y que si no se le da, puede llegar a tener una complicación. Ese no es el objetivo del ministerio. El objetivo del ministerio es controlar la cantidad para que el sistema sea suficiente y de esta manera salir adelante. No podemos decir como país o como Ministerio de Salud que vamos a curar el COVID por este momento. Definitivamente no está en nuestras manos. Esa es la dificultad que tiene todo el mundo y todos los países están batallando con eso. Pero sí podemos controlar la cantidad de casos que están saliendo para que el sistema de salud pueda tener una intervención en ese porcentaje de pacientes que no van a fallecer si reciben un tratamiento adecuado. Hablando de cifras, ministro, la Sala de lo Constitucional ayer dijo de que el Ministerio de Salud debería dar ya una cifra oficial de cuántos médicos y enfermeras se han contagiado, a pesar de que ya había hecho un recomendable máximo organismo de la Sala de lo Constitucional y todavía no se ha hecho. El mismo presidente del Colegio Médico lo decía ayer, que ellos desconocían una cifra oficial. ¿Por qué no se ha dado esta cifra oficial, ministro? ¿Qué es lo que pide qué es lo que ordenó en su momento la Sala? Ordenó que se hiciera un listado de los pacientes, del personal de primera línea que había adquirido la enfermedad y también ordenó que se solicitara un listado del personal que está trabajando de lleno en la pandemia. Ahora, esos listados se están trabajando. Definitivamente el manejar o el estar en una pandemia conlleva muchas dificultades y sobre todo conlleva mucho trabajo en paralelo de estrategias y sobre todo de verificar que eso se esté haciendo. Nosotros no solo estamos en la pandemia, tenemos el manejo de un ministerio el cual sigue atendiendo pacientes renales, el cual sigue atendiendo pacientes hemato-oncológicos, el cual sigue atendiendo pacientes de enfermedades endémicas en nuestro territorio, accidentes de tránsito, violencia. Entonces, esto no es una situación que el ministerio no lo quiera proporcionar. Los datos están cambiando constantemente. Nosotros estamos haciendo todo lo necesario para presentar ese informe en las próximas horas o en los próximos días para cumplir lo solicitado, pero debemos comprender, ¿verdad?, que esto es una situación compleja y que no debería de manejarse como ciertos sectores lo están manejando en las redes sociales o como los ciertos sectores lo están manejando en diferentes medios, que es el país que más personal de primera línea tiene complicado. Definitivamente el personal de primera línea es el más expuesto y deberíamos de sumarnos todos para tratar de disminuir esas características o esas afectaciones al personal de primera línea. ¿Cómo lo logramos? No desinformando, sino que uniéndonos para tratar de salir adelante de la pandemia, lo cual va a disminuir la posibilidad de contagio en el personal. Estamos proporcionando todo el equipo, estamos proporcionando los planes y los protocolos. Esto no solo se trata de equipo de protección, esto se trata del cumplimiento de protocolos, de la disminución de la cantidad de contagios que está sucediendo en el territorio y de las acciones integradas que como país tomemos. Pero en El Salvador hemos visto mucha segmentación y van todos en diferentes direcciones y ninguna se hace sinergia o se suma para tratar de salir adelante. Entonces yo le llamo a los diferentes sectores nuevamente que por favor tengamos un solo objetivo y que es salir de la pandemia. Ya después habrá tiempo para todas las observaciones, pero hoy el objetivo más importante es poder avanzar, salir de la pandemia. Estos son los momentos más críticos. Después pueden haber todas las observaciones necesarias. Para eso existe.
todas las dudas, para poder aclarar el por qué se tomaron decisiones, pero hoy por hoy lo más importante es perder la menor cantidad de vidas salvadoreñas y sobre todo tener el mejor desarrollo en el manejo de la pandemia. Lo que se está quejando el personal, el médico, para poder obtener todos estos insumos de protección, ministro, es que son muchos trámites burocráticos para poder solicitar todos estos insumos y dicen que muchas veces están embodegados y no se pueden adquirir por todo el protocolo que usted estaba mencionando. Yo te voy a poner un ejemplo. Nosotros hemos tenido bastantes intervenciones específicamente por este tema. Hemos decidido verificar personalmente cuál es el cumplimiento de los procesos para entrega de los equipos de protección personal. En ese sentido, no es burocrático. Ahí la semana antepasada o semana pasada yo visité el hospital de Sonsonate. Y sabes que el protocolo es sencillo. Está una persona con una lista, con el equipo de protección en la entrada del hospital, en la entrada del personal del hospital y personal que ingresa, personal que se le entrega su equipo de protección y solo pone su nombre y su firma. Eso es el único proceso que se tiene. Ahora, ¿qué sucede? Definitivamente nosotros observamos mucho lo que los medios de comunicación de alguna manera expresan, y no me refiero probablemente solo a un medio, sino que me refiero a redes sociales y a un montón de otras situaciones que van a comunicar. Y en ese contexto, cuando yo voy a los hospitales, verifico que todo el personal, y mi primera pregunta es: ¿le han dado el equipo de protección? Y todas las respuestas son sí. Sí me han dado el equipo de protección. Ha habido momentos en que no ha habido un equipo, pero se me soluciona o se busca o se solventa. No somos perfectos. Yo no espero que en algún momento no haga falta un equipo. Claro, eso puede suceder en cualquier parte del mundo. ¿Y pero la calidad de estos equipos, ministro? Porque ayer decía el presidente del Colegio Médico que esas mascarillas plásticas que estaban dando no traen ninguna certificación. Permíteme, en todo momento se ha dado el equipo al personal, pero lo más importante es que se verifique hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros llevamos los equipos de protección a los lugares. ¿Qué pasa el día siguiente? La crítica no es no le están dando equipo de protección, la crítica va la segunda pregunta que me has hecho, la calidad de los equipos. Ahora yo te voy a poner un ejemplo. Todos los equipos de protección que se adquieren tienen permisos sanitarios, tienen certificados que avalan el uso de estos equipos. Todos. Entonces, ¿qué sucede? No tenemos que desinformar. Las mascarillas que estamos utilizando, las mascarillas plásticas, en ningún momento han sido mascarillas para el personal de salud. Estas mascarillas plásticas que se están utilizando, que son reutilizables, por cierto, son millones de dólares los que se gastan en mascarillas si nosotros utilizamos mascarillas descartables. Y estrategias de reutilizar equipos, no es el país, El Salvador, el pionero, sino que hay países que han investigado específicamente porque es un insumo que tiene un alto consumo y sobre todo un alto costo. Estas mascarillas son específicamente para el personal que se encuentra fuera de las áreas hospitalarias y con el cual se puede proteger porque tiene la misma función que una mascarilla con un filtrado que tiene arriba del 80%. ¿Por qué? Porque no hace un sello hermético, porque probablemente no tiene las características que un filtro o un respirador del 95%, a pesar que tiene mucha mayor filtración que una mascarilla quirúrgica. Entonces, no hay que desinformar. Esas mascarillas no han sido para dárselas al personal de salud. El personal de salud que está en las áreas hospitalarias tiene equipos de protección con filtrado arriba del 95%. Hemos visto incluso cómo diferentes sectores han tratado de manipular la información. Yo te pongo un ejemplo. Las mascarillas que se deben utilizar según la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones es, en las áreas COVID, una mascarilla que garantice un filtrado arriba del 95%. Ahora, todos han oído que yo quiero una N95, que yo quiero una mascarilla de este tipo. Yo les pongo un ejemplo. Cuando nos referimos a N95 nos referimos a una mascarilla que tiene un filtrado arriba del 95%, pero en el estándar estadounidense. Si nos referimos a una KN95, nos estamos refiriendo a una mascarilla que tiene un filtrado arriba del 95% con un estándar chino. Si nos referimos a una mascarilla FFP2, nos referimos a una mascarilla que tiene un filtrado arriba del 95% con un estándar europeo. Entonces, al final, lo importante y la recomendación es utilizar una mascarilla que tiene un filtrado arriba del 95%. Ahora viene la segunda situación. Todas estas mascarillas que tienen filtrados arriba del 95%, en ocasiones no se utilizaban para procedimientos médicos, sino que han sido utilizados en otras industrias y en otros tipos de acciones
farmacias, lados de pintura, también en ciertos otros comercios que definitivamente no son relacionados a la parte médica. Entonces, varios de estos tipos de mascarillas tienen estas características. Ahora, dada la pandemia, se ha tenido que utilizar estos equipos y eso en contraparte con todas las otras características que hemos mencionado de la dificultad del acceso a los servicios. Pero El Salvador está ahorita con toda la disposición y con toda la llegada del equipo de protección, y cada vez que nosotros entregamos un equipo de protección cambia el discurso de los diferentes sectores que están como prioridad atacando, del ya no hay equipo de protección al equipo de protección no es el que yo quiero, no es el 3M o no es aquí o no es allá. Entonces, definitivamente, no digo que sea perfecto, definitivamente estamos haciendo todo lo posible por darle al personal el equipo con el que el personal se siente seguro. Pero no es tan fácil poder acceder a todos estos equipos, pero vamos a garantizar que contenga lo necesario para poder manejar la pandemia. Con la importación de unas mascarillas que se hizo, ministro, que lo decía el Ministerio de Comercio chino, que no era apto para uso médico y que usted mencionaba que eso era nada más solo por cuestiones de trámites aduanales que se había colocado esa información. ¿Qué tan cierta es esta información que se estaba manejando, ministro? Sí, esa información la desconozco, definitivamente lo que me estás comentando lo desconozco, no quisiera opinar sin tener más información al respecto, pero sí te puedo decir algo. Los equipos de protección y específicamente los trajes que se han estado utilizando son de protección. Esos trajes que nosotros hemos adquirido son los mismos trajes que el gobierno de China nos está donando también. Entonces, definitivamente con esto te puedo aclarar que tienen los certificados, si no China no lo estuviera donando. No, y está en el periódico, en la prensa gráfica salió esta nota. En la prensa gráfica... pero ahí estaba el documento, sí, ministro, donde decía el Ministerio de Comercio chino dice que estas mascarillas no son aptas para uso médico. Y entonces mencionaban también ahí a su persona que usted había mencionado de que era únicamente por trámites aduanales que le colocaban esa palabra ahí. Vuelvo a insistir, dos cosas. En la prensa gráfica nosotros observamos también información donde no habían aguas residuales en el Hospital del Salvador, y eso no es cierto. También te puedo aclarar que existe para poder importar a nuestro territorio un insumo, y específicamente un insumo que va a dar una atención directa, existe una evaluación de los diferentes papeles o certificados que conllevan esta importación de equipo por parte de la Dirección Nacional de Medicamentos. Ahora bien, existe durante la pandemia una norma que se llama la GB 2626-2006, que es la norma con la cual en algún momento se inició la apertura o se le dio el visto bueno para poder utilizar ciertos equipos. Dentro del desarrollo de la pandemia se identificaron que hubieron equipos específicamente, no por la norma, sino por ciertas empresas que manufacturaron equipos que no cumplían los requisitos. Pero todos los equipos que el país ha importado, todos tienen reportes de test de China, en los cuales certifican que la norma que se está utilizando cumple. Entonces se está haciendo todo ese análisis para poder garantizar que todos estos certificados son de buena calidad. Bueno, hablando del Hospital El Salvador, ya decía usted de que aguas residuales en un principio se manejaba que no, usted está diciendo de que sí lo están. Ayer decía el presidente del Colegio Médico de que carece de un área de lavado y desinfección de sábanas o equipo que se pueda reutilizar, y que se está yendo a hacer esas labores al Hospital Benjamín Blum. ¿Carece el Hospital El Salvador de esta área de lavandería, ministro? El Hospital El Salvador tiene todo lo necesario para el funcionamiento. El Hospital El Salvador está atendiendo pacientes. El Hospital El Salvador está descongestionando el sistema de salud. En un momento se criticó porque era un hospital o un proyecto que iba a tardarse mucho, que no estaba dando resultados, pero estamos teniendo un centro para el manejo de enfermedades, no solo en el contexto de la pandemia, sino que va a quedar por años para el sistema de salud pública. A mí me gustaría de alguna manera conocer por qué hay tanta opinión negativa si han pasado años en los cuales no se ha tenido ningún equipo de los equipos que hoy conllevan el Hospital El Salvador, y sobre todo años en los cuales no se ha aperturado un hospital como esto. Me recuerdo en algún momento haber escuchado que se habían aperturado otros hospitales, que se hacían las inauguraciones, pero nunca funcionaban.
pero hoy tenemos una realidad, un hospital que está funcionando, que está dando una atención directa y sobre todo que está descongestionando el sistema de salud. Progresivamente va a completarse su funcionamiento, progresivamente vamos a ver ese hospital totalmente completado en sus fases y dando el funcionamiento al 100%. Entonces yo le pido a la población sobre todo que pueda evaluar lo que se ha logrado en el país y el desarrollo que está teniendo el sistema de salud. Hace poco yo visité una unidad de salud la cual estaba totalmente deteriorada. Entonces yo no entiendo cómo es posible que a pesar que estamos desarrollando nuestro sistema de salud y que no son solo las palabras que estoy diciendo, sino que hay evidencia de los diferentes hospitales de cómo se ha estado desarrollando infraestructura, adecuando equipo médico, se está haciendo llegar medicamentos en toda la red nacional de hospitales. No entiendo cómo todavía estamos en un momento tratando de perjudicar el funcionamiento de un hospital que va iniciando. Y precisamente porque va iniciando, va a generar de alguna manera que todo este acople y este funcionamiento y este engranaje que conlleva un nivel o un hospital de alta complejidad, como precisamente lo están diciendo, y me llama la atención y me alegra para que nos comenten lo difícil que es un hospital, porque realmente estructurar y echar a andar un hospital tiene esa complejidad. Definitivamente me llama la atención que se siga criticando, pero bueno, nos da también la alegría de poder ver que cuando un paciente de una persona X se enferma, todos quisieran que se ingresara en ese hospital. Bueno, vamos a ir a una primera pausa comercial, ministro, son ya las 7 de la mañana con 1 minuto, no nos cambie por favor, volvemos en breve. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Si usted recién nos sintoniza, muchas gracias por hacerlo, y si desayuna, feliz provecho. Qué bueno que lo hace en compañía de Diálogo. Y les comento que esta mañana tengo como invitado al ministro de Salud, Francisco Alaví. Ministro, me gustaría que habláramos un poco acerca también de la ley transitoria de donación de plasma convaleciente. ¿Cómo va esta situación? ¿Cómo han visto la respuesta de las personas que se han recuperado del COVID ante la donación de sangre para poder extraer el plasma? Bastante positiva la estrategia de la donación de plasma, es una estrategia muy buena. El país está de lleno en el manejo y en la recolección del plasma. Es un proceso que lleva ciertos pasos y que generan de alguna manera pues un tiempo en específico, porque hay que realizar pruebas de laboratorio para saber si el donante tiene las características para poder de alguna manera dar esa ayuda a otro salvadoreño. Sin embargo, los resultados son muy positivos. De un paciente que dona plasma, nosotros podemos obtener 3 dosis de 200 ml de plasma convaleciente. Y lo importante de este plasma convaleciente es que lleva anticuerpos, que son las defensas que ya desarrolló otra persona que se ha recuperado de coronavirus, y estas defensas tienen un manejo directo o un impacto directo en la replicación viral del paciente que está recibiendo su dosis. Y es bien interesante porque nosotros podemos observar en un periodo menor de 12 horas un efecto positivo en la disminución de su sintomatología, porque recordémonos, la sintomatología es la expresión del aumento de la replicación viral del COVID. En ese sentido, la mayoría de pacientes desarrolla signos o síntomas al 5.º día, precisamente porque es cuando despega el crecimiento de la replicación viral en la enfermedad, y es muy importante los resultados. Hemos visto cómo pacientes posterior a la administración del plasma convaleciente pues mejoran su cuadro significativamente y puede evitarse incluso hasta llegar a una ventilación mecánica invasiva. Ahora, es una terapia que conlleva un proceso, pero este proceso es importante porque no solo tenemos que extraer plasma a un paciente, sino que tenemos que cerciorarnos que el plasma de este paciente que se está obteniendo es un plasma que contiene niveles de anticuerpos, titulaciones de anticuerpo altas, porque esto nos garantiza que sea una estrategia que definitivamente vaya a tener un resultado positivo en el paciente. ¿Y qué es lo que se ha aprendido de este virus, ministro? Porque al principio, con la implementación de la terapia de plasma, se estaba colocando a las personas que estaban en estado grave y crítico. Ya después se detectó que era mejor en etapa temprana, cuando empezaba la enfermedad,
para que fuera más efectiva. ¿Cómo se va desenvolviendo este virus, ministro? Ya hablábamos que había una segunda cepa que era menos mortal, pero era más contagiosa. ¿Qué más se ha aprendido acerca de este virus, ministro? No, pues definitivamente la información que constantemente está saliendo por parte de las diferentes investigaciones científicas está en constante cambio y nos ha demostrado que probablemente en un principio pensamos que un tratamiento farmacológico no era, ahora este tratamiento sí está demostrando ser efectivo, probablemente en su momento pensábamos que la facilidad de transmisión no era tan alta, hemos visto cómo esa facilidad de transmisión que tiene el virus hoy por hoy está más que demostrada y vamos a seguir aprendiendo de este virus porque es una enfermedad que no se conocía. Cuando nosotros llegamos a un punto de establecer un protocolo de manejo en una enfermedad en específico, lo hacemos con años de investigación y no solo por un país, sino que por todos los países hay libros de investigación. Ahora, en la pandemia no tenemos años, tenemos meses de haber identificado una enfermedad que está generando tantas complicaciones y una enfermedad de la que conocemos poco. Es por eso que constantemente a medida se avanza en la investigación científica y esto va pasando a velocidad increíble, vamos identificando nuevos tratamientos nuevos. Claro ejemplo de ello es ya la información que circula de una vacuna que está demostrando generar inmunidad, que eso es sumamente importante porque hoy por hoy va a venir a tener un impacto directo en limitar el crecimiento y el desarrollo de esta pandemia a nivel mundial. Bueno, ahí estamos viendo una gráfica, ministro, donde son los lugares con mayor riesgo de contagio. Los hospitales aparecen como un primer momento, un contagio alto, el transporte público aparece en un segundo lugar y los bancos en un tercer lugar. Y ahí viene una serie de lugares donde son estos lugares de mayor riesgo de contagio. Me gustaría que habláramos un poco acerca de estos contagios, cómo han estado últimamente, ministro, las cifras que hemos estado viendo a través del sitio oficial. Pues si lo hablábamos la vez pasada también que estuvo usted invitado, que me decía, sí, las cifras pueden ser incluso hasta 10 veces más altas en todo lo que se hace el consolidado y todo lo demás. ¿Cómo ha estado la parte de esta curva? ¿Ve en algún momento que pueda haber alguna disminución? Porque ha habido días en que esa curva ha bajado, pero de repente se ha disparado, ministro. ¿Qué es lo que ha podido estar pasando en esas ocasiones? Sí, es una situación bastante compleja. La exposición incrementa los casos y definitivamente si nosotros no limitamos esa exposición, la curva va a seguir en crecimiento. Ahora, estadísticamente a veces nosotros quisiéramos creer que porque observamos un pico alto, un pico bajo y una relativa tendencia a mantenernos en un sitio, ya se alcanzó el punto más alto. Eso es difícil porque necesitamos un periodo de tiempo en que esa tendencia se mantenga. Hoy por hoy continúan aumentando los casos. El día de ayer teníamos 375 y estamos ya por 12.582 casos confirmados, pero lo más importante también son los casos sospechosos. Ya tenemos 11.896, eso sigue incrementándose. Entonces, de alguna manera, creo yo que lo más importante ahorita sería intervenir en la facilidad en la que se puede adquirir la enfermedad y eso lo logramos con una medida que limite esa exposición a las personas que hoy por hoy no tienen la enfermedad. Ahora, en paralelo se están haciendo intervenciones. Nosotros tenemos un brazo muy fuerte que es el primer nivel de atención en el cual todo el personal se encuentra en información en las comunidades, brindando todo lo necesario, el apoyo, identificando pacientes para de alguna manera poder ir priorizando todo el contexto de la pandemia. Eso se sigue realizando en paralelo y no es focalizaciones específicas, sino que es un trabajo a nivel territorial por parte de los diferentes armas operativas que tiene el Ministerio de Salud, podríamos decirlo, como son nuestros promotores de salud, como son nuestros inspectores de saneamiento ambiental, como son nuestros personal de control de vectores, más una cantidad de personal voluntario que existe en las diferentes comunidades y que de esta manera pueden implementar la educación y sobre todo la implementación de los protocolos que definitivamente es lo que conlleva una disminución. Ahora, hoy por hoy nosotros debemos estar claros, en algún momento vamos a poder alcanzar una cantidad de contagios que genere algún grado de inmunidad, pero eso no es hoy por hoy y necesitamos tener todos los cuidados necesarios para que controlemos la cantidad de contagios que pueden suceder en un momento y esto le permita al sistema de salud dar la atención. No somos el único país que está en una situación complicada como
a raíz de la pandemia. Somos de los países que han tenido intervenciones y que definitivamente tienen bastantes resultados positivos. Sin embargo, en la pandemia todos los países en su momento tienen dificultades y debemos de unirnos para salir adelante. A mí me parece increíble el trabajo que está realizando el personal de salud. ¿Por qué? Porque definitivamente hace sentirlo orgulloso a uno poder llegar a una institución de provisión de servicios y ver el compromiso del personal de salud atendiendo a los pacientes, viendo las diferentes áreas, viendo los griparios. Es un estrés solo conocer de la pandemia en el territorio que tiene al país bastante tenso, pero imagínate el estrés que tiene el personal de primera línea, los médicos, enfermeras, los técnicos de terapia respiratoria, los licenciados de laboratorio, los licenciados que están de lleno manejando la pandemia, que no solo tienen que batallar con el estrés, sino que tienen que dar la atención en los centros de provisión de servicios. Entonces, para mí, de verdad, ellos son los que están sacando de esta crisis al país y debemos de apoyarlos en todo lo necesario. Debemos poderles dar todo ese acceso y no discriminarlos como ha sucedido en ocasiones. Estamos trabajando todo lo necesario para poderle dar esos beneficios. Pregunta un amigo televidente, ahí estábamos viendo ahí a través de la cuenta de Twitter que si se van a aperturar más unidades de salud para hacerle frente a esta emergencia del COVID. Estamos identificando todas las unidades de salud que en algún momento no estuvieron brindando la atención porque han estado olvidadas, porque han estado cerradas, porque no se les dio el mantenimiento, porque no tienen personal, porque probablemente estaban solo adscritas a una parte de la comunidad y quedaron en el olvido. Se están tratando de aperturar no solo en funcionamiento, sino que con el personal capacitado para que de esta manera se pueda dar una atención directa al manejo. El primer nivel de atención está de lleno en el manejo de la pandemia. Hoy por hoy todas las unidades de salud deben de brindar una atención y deben de identificar si el paciente presenta algún síntoma de alarma. Si el paciente presenta un síntoma de alarma, el paciente debe ser derivado hacia un centro de atención, y si el paciente no presenta signos de alarma, el paciente puede ser de alguna manera dirigido a su hogar para cumplir su autoaislamiento. Ministro, ¿quién es el director del Hospital El Salvador? Se ha trascendido de que es un venezolano el que toma las decisiones en ese hospital. Aquí está para que usted pues, pueda afirmarlo o negarlo, ¿verdad? Sí, definitivamente eso no es así. Tenemos una directora en el Hospital El Salvador, una médico salvadoreña, cual ha estado involucrada desde la planeación, la estructuración y el funcionamiento de este hospital. ¿Podemos conocer el nombre de esa doctora? En su momento nosotros vamos a anunciar el nombre de la doctora. Ella está haciendo una labor muy importante y sobre todo está realizando un trabajo de conocer el hospital sin haberse realizado hasta entrar en funcionamiento, una coordinación que nosotros tenemos en la red de hospitales, donde todos los directores están en contacto y todos los directores se están apoyando para poder salir adelante. Nosotros hemos generado una red en la cual si un hospital en algún momento por cuestiones de dificultades necesita un apoyo, otro hospital brinde ese apoyo para poder garantizarle a la población que no se quede sin la atención debida. Otro de los rumores, y como dice la canción, son rumores, ¿ha pensado el ministro de Salud renunciar en algún momento? Definitivamente nunca ha sido una opción llegar a pensar eso. Yo creo que lo más importante es salir adelante de esta pandemia. Ese es el objetivo que se encomendó por parte del presidente y sobre todo ese es mi objetivo, poder salir adelante en esta pandemia. Dificultades han habido, ataques han habido, una infinidad de desinformación ha habido, pero yo estoy bien concentrado en un objetivo y es salir de esta pandemia y tener la menor cantidad de complicaciones y de vidas salvadoreñas perdidas. Ya adelante vendrán las respuestas a todas esas preguntas que en su momento se han hecho y esa desinformación que se ha generado, pero hoy por hoy el objetivo es claro. Me llama la atención cómo se ha prestado para generar de alguna manera rumores que son de una manera amarillistas. Pero bueno, ese es lo que sucede en una pandemia. Cuando nosotros tenemos un estrés y cuando los diferentes sectores pues están preocupados por el desarrollo de algo que no se había visto en 100 años, es comprensible que todo este tipo de opiniones se generen. Bueno, ministro, hemos llegado al final de esta entrevista, pues a la espera del nombre de la directora del Hospital El Salvador.
¿verdad? Vamos a estar a la espera, queremos que lo haga oficial y que pues todos esos rumores, pues para eso son estas entrevistas, para que podamos afirmar o pues desacreditar cualquier tipo de información. Gracias, ministro. Gracias por haberme invitado y sobre todo al personal de primera línea, a los médicos y enfermeras. Les pido, por favor, continúen haciendo la labor que tan grandemente están realizando y si tienen dificultades con el equipo de protección, infórmenlo. Ustedes tienen derecho a todo el equipo de protección día con día, equipo descartable y todo lo que se necesite en los diferentes niveles de protección personal. Bueno, muchísimas gracias, ministro. Bueno, y tenemos acá unas imágenes también donde pacientes que se han recuperado del COVID-19 agradecen a los doctores, familiares y estas mismas personas que hasta les pegan estos papelitos, dándole las gracias por todo ese trabajo y esa encomiable labor que están haciendo estos médicos que están en primera línea luchando contra este terrible virus, incluso pues poniendo en riesgo la vida de ellos. Con esto vamos a ir a la pausa comercial. Ya regresamos. En la segunda parte va a estar el licenciado Juan Valiente con nosotros, presidente del partido político Nuestro Tiempo. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Qué bueno que continúa siempre en sintonía de Diálogo en este segundo segmento de la entrevista a las 7:22. Le doy la más cordial de las bienvenidas al licenciado Juan Valiente, el expresidente del partido político Nuestro Tiempo. Licenciado, muy buenos días, bienvenido a Diálogo. Buenos días, gracias, un placer compartir contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias. Licenciado Valiente, me gustaría que abordáramos inicialmente pues varios temas de coyuntura de nuestro país. ¿Cómo ven ustedes como nueva opción política pues para este país? ¿Cómo se está manejando la pandemia por parte del gobierno actual? Pues realmente al inicio como que tuvimos la percepción que las decisiones del gobierno habían sido correctas, aunque quizás un poco apresuradas. Ya viendo las decisiones a la distancia, pareciera que quizás hubiéramos podido mantener la economía todavía en funcionamiento, tal vez unas 4 semanas más. Lo que era necesario era tratar de cerrar un poco las fronteras, el ingreso de personas de fuera y darles un tratamiento sanitario adecuado. Lamentablemente, los centros de cuarentena o de contención acabaron convirtiéndose en centros de contagio. Tuvimos, según mi cálculo, al menos 3 fallecidos por aparente negligencia médica de personas que estaban bajo el cuidado del Estado en un centro de contención y que no recibieron la atención adecuada. Y entonces, como que uno a esta altura, y ya con lo que están diciendo los expertos médicos sobre el tema, como que llega a la conclusión que las decisiones no han sido tan correctas. Sorprende que tengamos en el país una de las tasas de mortalidad más altas de personal médico de la región y que ya los líderes del gremio médico hayan perdido el miedo y estén hablando claramente de lo que está pasando. Ayer mismo el doctor Lobo hacía declaraciones muy fuertes en contra del ministro de Salud y le decía que si él era consciente de su responsabilidad en la alta tasa de muerte de médicos en el país, debería renunciar inmediatamente. Y entonces como que pareciera que desde el punto de vista sanitario médico, como que las cosas no se están haciendo como deberían. Los expertos están promoviendo que debería haber cuarentenas focalizadas y reactivación económica focalizada, un manejo totalmente distinto al que se está promoviendo desde el gobierno. Y cuando uno ve la parte económica, como que también estamos en una situación difícil. Entonces, ciertamente pareciera que ha habido no mucha improvisación, sino que ha habido una agenda diferente al fondo de las decisiones del manejo de la pandemia, y a pesar que el presidente decía, dejemos la política hasta el año entrante, el que más ha hecho política en estos meses ha sido precisamente el presidente de la República, y como que todas las demás decisiones estaban supeditadas a ese interés primario de poder tener resultados el año 2021 que le favorezcan. Entonces realmente es lamentable que haya sido así, y ojalá
ojalá que pudiéramos empezar un proceso diferente, un proceso de diálogo donde se le reconozca la legitimidad a las distintas fuerzas políticas, fuerzas sociales, fuerzas gremiales como los médicos, para que entre todos construyamos una respuesta a esta crisis que sea más adecuada. ¿Cómo ve usted? Este día tendríamos que estar iniciando ya la segunda fase de la reactivación económica. Todos esperábamos el anuncio del ministro de Salud, que él hiciera ese anuncio, pero fue el presidente el que se adelantó y luego se retractó. ¿Cómo vio usted esta acción? Nuevamente, te repito, a mí me parece que al haber tantas señales negativas alrededor de las elecciones internas del partido que supuestamente es el del presidente, aunque él está afiliado a Gana, pero de Nuevas Ideas, como que resulta que pudiera haber sido una especie de cortina de humo, de cambiar la narrativa, cambiar el diálogo nacional, decir vamos a salir y luego caprichosamente, sin ninguna razón aparente, dice ya no vamos a salir. Entonces como que seguimos improvisando y seguimos dándole importancia más a otros temas y no a la vida de los salvadoreños. Entonces, ciertamente, yo hubiera esperado que este gobierno tuviera muchísimo más apertura para escuchar y para tomar decisiones sobre la base de datos. Y hablando de datos, otro de los temas importantes sobre el manejo de la pandemia es que ya nadie confía en la información que está disponible en las páginas del gobierno y la información que da el gobierno sobre este virus y los muertos y los infectados y los contagiados. Y entonces, así es bien difícil. Por ejemplo, ayer hablaba yo con un miembro de un consejo municipal de una alcaldía del Gran San Salvador y me decía que todas las referencias que ellos tienen como alcaldía son del domicilio según DUI. Y cuando van como alcaldía a buscar para ver cómo apoyan o cómo establecen algún cerco sanitario, pues resulta que no viven ahí. ¿Por qué? Porque lo relevante no es cuál es el domicilio según DUI, sino lo relevante es dónde reside la persona y esa es la información epidemiológica necesaria para que entonces los médicos decidan cómo actuar si hay una concentración excesiva de contagiados. Pero ni siquiera eso tenemos bien. Entonces es bien difícil que se pueda manejar una pandemia de esa manera, teniendo criterios políticos más que criterios técnicos y evitando que especialistas, como los líderes del colegio médico, tengan un rol como deberían tenerlo y como lo han tenido en otros países. Mira tú, por ejemplo, qué pasa en Australia. Y uno dice, bueno, el primer ministro, que es como el presidente, el primer ministro decide que él no va a decidir. Entonces el primer ministro logra incluso una modificación a la Constitución de Australia para que para la pandemia se cree un comité técnico conformado con especialistas médicos, con especialistas laborales, tanto empresariales como sindicales, con otras fuerzas sociales. Se crea un comité y es ese comité el que decide las medidas que deben ejecutarse en toda Australia. O sea, ¿cuándo se habrá visto que un presidente, un primer ministro diga, no, aquí debo hacerme a un lado y dar espacio a una dirección colectiva, a una decisión en manos de expertos para tocar los temas específicos? Porque una pandemia de esta naturaleza requiere expertos, especialistas, ¿verdad? No basta con haber salido bachiller de la República, se requiere alguien que haya estudiado y que entienda lo complejo de los procesos bioquímicos que pasan en el cuerpo para poder decidir qué debe hacerse. Entonces, son ejemplos que hay en el mundo y que los salvadoreños deberíamos tener un poco más de amplitud, porque a veces parece que estamos cegados por el fanatismo y no logramos ver lo que está pasando en el mundo y cómo países, como por ejemplo Canadá, que llegó a tener 110,000 casos, ahora ¿cuántos tiene activos? 4,000. Y nosotros estamos ya llegando a los 13,000, 12,000 y fichas, y seguimos dando como palos de ciegos. Y entonces realmente creo que es importante reflexionar y bueno, me parece oportuno hablar después que ha estado aquí el ministro de Salud y le hago un llamado precisamente a aprender
de lo que se está haciendo bien en el mundo para que podamos aplicarlo aquí en el país. Licenciado Valiente, ¿cómo ve usted la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo? Que muchas veces hay un estira y encoge y no se logra pues algo en beneficio pues para la población, sobre todo pues en esta emergencia que estamos atravesando del COVID-19. Pues nuevamente pareciera que no está funcionando adecuadamente, aunque a mi juicio, o sea, estando un poco fuera, ¿verdad?, me parece que hay muchísima más responsabilidad del Ejecutivo en la falta de diálogo que persiste en el ambiente político del país. Recientemente, no sé, yo leo mucho los artículos que escribe el licenciado Joaquín Samayoa y esta semana escribió uno diciendo no hay manera de entenderse con este presidente, un poco revelando que pareciera que la única forma en que uno logra construir con este presidente es si le dice que sí a todo, pero como que no hay disposición a plantear las propuestas, discutir las justificaciones y ver cómo construir de varias propuestas algo que sea más sensato para el país. Y entonces mira lo que pasó entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. Ahorita tenemos ya semanas de estar escuchando al Ejecutivo diciendo que si no hay versiones diferentes, que si no hay régimen de excepción, que si no hay cuarentena, ¿cómo le llaman? ¿Focalizada? No, cuarentena sí total, cuarentena full, como que si no estuvimos casi 3 meses en cuarentena completa, pero bueno, si no hay 15 días más de cuarentena total, en algún momento confunden en los términos porque el mismo ministro Alaví dijo en una declaración que le iban a dar el bono al personal médico solo si aprobaban el régimen de emergencia. Y entonces cuando lo que estaba en discusión no era precisamente el estado de emergencia. Pero bueno, se mantiene esa discusión y del lado de la Asamblea se construye una propuesta, se recibe la última propuesta del Ejecutivo del régimen de excepción, se llama a los ministros y los ministros dicen, no, ¿y para qué voy a perder el tiempo a la Asamblea Legislativa? Y entonces ninguno va. Y entonces llega un momento que dice, bueno, ¿y así cómo se construye? Ciertamente la primera experiencia de diálogo más profundo que tuvieron, que fueron 6 días, que gracias a la apuesta por la transparencia de la Asamblea, los ciudadanos pudimos verlo en vivo y en directo por todos los medios de comunicación de la Asamblea Legislativa y pudimos apreciar quién tenía solidez en el mensaje y quién no, ¿verdad? Y que estuvieron a punto de aprobarlo, solamente fue cuestión de transparencia y la cuestión de tiempos por la cual no se aprobó. Necesito ir a una pausa comercial, licenciado Valiente. Cuando regresemos me gustaría que habláramos un poco acerca de la transparencia de las compras de los insumos para esta emergencia. Son ya las 7:33, volvemos en breve. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Qué bueno que está en nuestra sintonía. Si recién nos sintoniza, pues le pongo en contexto. Estamos platicando esta mañana con el licenciado Juan Valiente. Él es el presidente del partido político Nuestro Tiempo. Y precisamente hablábamos del tema de la transparencia antes de irnos a la pausa comercial. ¿Cómo está viendo usted el tema de la transparencia por las compras de los insumos para esta emergencia de COVID-19, licenciado? Bueno, te decía que en ese proceso último que fracasó en parte por el tema de la transparencia y por los 15 días, el acuerdo fue el decreto legislativo 661. Y en ese decreto legislativo había 10 días de cuarentena total para el sector privado, 15 días para el sector público y estaba en ley todo el proceso de reapertura. Y el presidente decide vetarlo porque no era su propuesta o porque no quería las exigencias de transparencia que ponía. Pero de todas formas las exigencias de transparencia ya persisten. Ese decreto incluso le daba 15 días más de estado de emergencia que le hubiera permitido cierta flexibilidad en los procesos de adquisición, ¿verdad? Pero lo que hemos visto, y lo hemos visto casi desde el inicio de este gobierno, es una resistencia a la transparencia. O sea, como que en el discurso, si ustedes se acuerdan, cuando estuvo el candidato en ese momento
en FEPADE y en otras ocasiones, dijo que iba incluso a nombrar a una persona de la oposición para que fuera como el auditor o contralor de la ejecución del gobierno. Dijo que iba a apostarle a una CICIE real, no como la que finalmente construyó, para auditar al gobierno, y se ha visto que es mucho discurso. Empezamos, de hecho, en noviembre nosotros, o en septiembre, con el caso de Osiris Luna, queriendo averiguar quién había pagado el viaje de Osiris Luna a México. Todavía estamos peleando en la Corte Suprema de Justicia para ver si le obligan al presidente a dar la información que debería ser pública, y hemos seguido así. Y el caso más reciente, el de la compra que hizo el ministro de Salud a la empresa de sus primos hermanos por las botas plásticas. Te llega un momento en que uno dice, ¿cuánto nos tardaremos en entender que hay algo raro cuando un funcionario público dice una cosa y hace otra? Debemos apostarle a la coherencia, debemos apostarle a que lo que decimos lo hacemos, y no debemos acostumbrarnos como salvadoreños a seguir creyendo en esas historias, en esos discursos bonitos, solo porque dice o porque nos endulce el oído, sino porque está construyendo lo que estamos buscando que construya. Pareciera que este gobierno, con el caso de las compras de salud, lo del ministro de la Vi fue lo más reciente, pero tenemos el caso de la familia del diputado Gustavo Escalante, tenemos las compras a empresas internacionales que se dedicaban a otra cosa, y de repente este gobierno les hace compras millonarias, como esa empresa que vende repuestos en España, que tenía, según la investigación que hicieron medios de comunicación, varios años de no tener en regla sus papeles, o sea, como que no hubiera pagado los derechos de registro, y de repente le compran cerca de 12 millones de dólares en equipamiento médico cuando no es su especialidad. Ahí están las compras de insumos alimenticios a México. Entonces uno empieza a descubrir un montón de cosas que lo que revela es que hay algo muy podrido en este gobierno. O sea, este gobierno sigue apostándole a la mentira y sigue apostándole a robarnos nuestros recursos públicos. Y yo creo que es momento que los salvadoreños realmente nos creamos que merecemos algo mejor en el Ejecutivo, que merecemos algo mejor en la función pública. Y por eso es que, como en nuestro tiempo, nosotros le apostamos a eso, a llevar personas decentes, personas capaces, personas trabajadoras a la función pública, porque el reto de la función pública es servirle al ciudadano. Y si uno le sirve al ciudadano, las cosas van a empezar a cambiar en el país. Lamentablemente ahorita no parece ser esa la dirección. ¿Considera usted, licenciado Valiente, que con esta emergencia el gobierno está haciendo pues campaña prácticamente para las elecciones del 28 de febrero del 2021? Pues para mí está claro. De hecho, ha habido muchas indicaciones del manejo político de la entrega de la ayuda. Los paquetes alimenticios que se han estado entregando son paquetes que se han pagado y se van a pagar con el esfuerzo de todos los ciudadanos. Y entonces sigue existiendo en la mentalidad de algunos funcionarios públicos que creen que cuando ellos son funcionarios públicos, ellos son los responsables finales y a ellos se les debe agradecer. Y uno ve videos incluso de personas con camisetas de partidos políticos, específicamente de Nuevas Ideas, repartiendo la ayuda, tomando información de los ciudadanos, tomando el DUI, el nombre y promoviendo que los ciudadanos, en lugar de estar agradecidos con el país o con el esfuerzo nacional, tengan que darle las gracias al presidente. Entonces, eso realmente es un uso politizado de la ayuda, y ojalá que podamos empezar a dar el cambio en la política nacional para que los funcionarios sean genuinamente servidores públicos. O sea, uno cuando ve el estándar de otros países, que los primeros ministros se transportan en bicicleta en las ciudades sin seguridad, como una persona normal y corriente, y aquí seguimos viendo las caravanas, ahora quizás menos por el encierro, y seguimos viendo lo que pasó recientemente con la visita que hizo el presidente con el tema de las langostas, ese movimiento de, creo que eran como 5 helicópteros para darle seguridad al presidente, un helicóptero que aparentemente no es propiedad del Estado, alquilado, y las dudas sobre quién está pagando entonces esos alquileres y con qué recursos. Sigue siendo una ejecución
una gestión política basada en los réditos electorales y no en el beneficio ciudadano. Usted como empresario, licenciado Valiente, ¿cómo ha resentido también pues la crisis que se está generando por esta emergencia y también por las políticas que muchas veces no pueden ser las acertadas por parte del gobierno? Miren, nosotros en el sector empresarial hay diversas situaciones, pero yo sí creo que ha sido lamentable la tardanza en la respuesta del gobierno hacia el sector privado y el interés político de demonizar al sector y de atacar al sector. Recuerden el mismo decreto original en el mes de marzo que el gobierno mandó a la Asamblea Legislativa, el decreto del gobierno, si no recuerdo mal, creo que era el 593, el decreto del gobierno pedía que a través del Seguro Social se apalancara a las empresas por motivos de cuarentena y que la cuarentena se iba a tomar como causa de enfermedad y entonces el seguro iba a apoyar a las empresas con las políticas del seguro, que son el 75% del salario hasta un máximo de salario de 1.000. Y después el mismo gobierno no ejecutó. O sea, la Asamblea Legislativa le aprueba la ley que el gobierno manda con ese salvataje a un sector empresarial importante, especialmente orientado para ayudar a las pequeñas y medianas empresas, que son la gran mayoría del país, y el gobierno no ejecuta. Y en lugar de no ejecutar, se dedica a atacar al sector empresarial y empieza a decir que el sector empresarial lo que quiere es quebrar el Seguro Social, cuando la propuesta original había sido del gobierno. Lo que ciertamente necesitaba esa propuesta era un modelo de financiamiento y apalancamiento al Seguro Social para poder hacer frente a ese reto financiero, ¿verdad? Y más allá de eso, el gobierno lo bloquea, ataca al sector empresarial, se lleva 25 millones del Seguro Social para el Hospital El Salvador y nada pasa. Y entonces ya llevamos muchos meses en los cuales las microempresas, probablemente aquellas no formalizadas, ya pasaron el momento en que podían subsistir. Y las iniciativas empresariales no son fáciles de construir, y una vez que uno permite que el tejido social productivo se deteriore y se rompa, es bastante difícil volver a reconstruirlo. Entonces, en ese sentido, a pesar de que finalmente tenemos fideicomiso, que finalmente tenemos los 1.000 millones, por supuesto, a un precio exorbitante que algunos en el mundo internacional le llaman tasas de interés de usura internacional, pues todavía ese dinero y ese recurso no ha llegado a las empresas que lo necesitan. Nuevamente se ha ofrecido que en ciertas condiciones se les va a pagar el 50% de la planilla a las empresas los meses de agosto y septiembre. Ojalá que podamos hacerlo, porque hay muchas empresas, dependiendo del rubro, que prácticamente están sin ingresos desde hace varios meses. Algunas empresas lograron subsistir, especialmente en el rubro, digamos, de alimentos, restaurantes, lograron subsistir hasta abril, pero de abril para acá ya los ingresos han sido reducidos casi al mínimo. Muchas empresas han cerrado y entonces sí se necesita este tipo de incentivo, y no es cierto la imagen que quiere crear el Ejecutivo en la mente de los salvadoreños, que ayudarle a las empresas es ayudarle a los accionistas. Realmente ahorita le estamos ayudando a las empresas a mantener los salarios de sus empleados, y los que al final reciben el beneficio último son las familias salvadoreñas de esos empleados, que van a tener un respiro y un ingreso para hacer frente a los gastos de vida. Bueno, licenciado Valiente, voy a ir a la última pausa comercial. Son ya las 7 de la mañana con 46 minutos. No le cambie, ya volvemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
Estamos ya en el último segmento de la entrevista y vamos a aprovechar también estos minutos para conversar con el licenciado Juan Valiente de estos procesos de elecciones internas que han tenido que tener algunos institutos políticos, otros que todavía están para el próximo fin de semana. ¿Cómo ha estado la situación? ¿Cómo ha estado viendo usted estas elecciones internas al interior de los institutos políticos? Unos utilizando forma electrónica, otros en forma de correspondencia, como es el caso de su partido, licenciado. Pues realmente no quisiera referirme a otros institutos políticos. Ha habido, si uno lee los medios y ve un poco los programas, pues ha habido un montón de denuncias de irregularidades, pero al final esa es la realidad de otros partidos políticos que deberían de alguna manera responderle a los ciudadanos sobre esas denuncias que existen. En nuestro partido, en nuestro tiempo, nosotros abrimos el proceso de votación el domingo a las 8 de la mañana en un proceso de 4 días. Lo que decidió la Comisión Electoral Permanente fue permitir que aquellos ciudadanos que por temas de salud, de edad, de movilidad, acuérdense que todavía no hay transporte público, no pudieran llegar a votar al centro de votación que tenemos en la sede aquí en San Salvador, pues se inscribieran y solicitaran que el paquete electoral se les hiciera llegar para que ellos pudieran después devolverlo. Obviamente tenemos todas las medidas de seguridad para garantizar que el paquete electoral le llegue solo a los afiliados. Hay unos formularios específicos que tienen que ser llenados, completados por el afiliado y firmados para poder verificar después la firma, y el paquete electoral ya con el voto regresa en un sobre con una calcomanía especial para ver si ha sido violado, digamos, la confidencialidad del secreto del voto o no. Y este proceso va a durar hasta el miércoles a las 4 de la tarde. Según la Comisión Electoral Permanente, tendríamos resultados ya el viernes 24, cuando se publicará ya el listado de los candidatos de nuestro tiempo. Hubo un retraso, me imagino que toda esta parte de logística y sobre todo en este tiempo de emergencias es bastante difícil, bueno, incluso para los que van ahorita para candidatos para diputados pues no partidarios. Ahorita la recolección de firmas para ellos se les está haciendo bastante difícil. ¿Cómo ha sido también la logística y las medidas de higiene y de bioseguridad que se han podido utilizar en estas elecciones internas, licenciado? Bueno, nosotros hemos tenido un poco de impacto en el tema del tiempo. Digamos, originalmente la fecha de votación iba a ser el 12 de julio, luego la Comisión Electoral la trasladó al 19 y posteriormente, por la modalidad de elección que se eligió por correspondencia, se le dio más días al proceso de votación, digamos. Obviamente está por correspondencia, pero también uno puede llegar al centro de votación y recoger su paquete electoral y votar de una vez en el centro de votación. Y entonces se han tomado todas las medidas. La Junta Receptora de Votos ha establecido, junto con la Comisión Electoral, medidas para garantizar el distanciamiento de las personas. Nunca hemos tenido mucha gente en línea, digamos, pero sí, a veces se han juntado unas 5 personas en línea, entonces que haya distanciamiento. Se tiene la bandeja para la limpieza de los zapatos, se tiene el alcohol gel para permitir que la gente tenga la posibilidad de limpiarse. También los DUIs no se tocan, digamos, sino que se depositan en unas bandejas para que ahí los verifique la persona de la Junta Receptora. Luego el DUI se deposita en una bandeja, otra bandeja que tiene un líquido especial para digamos, limpiarlo, ahí donde se firma y se va. Entonces sí tenemos un proceso bastante elaborado que garantiza la salud de los afiliados que lleguen y que decidan votar directamente en la sede del partido. ¿Cómo ha visto usted la aceptación o la apertura por parte de la población ante nuevos institutos políticos y ante trámites que muchas veces se tienen que cumplir ante el Tribunal Supremo Electoral? ¿Ha habido trabas o ha sido pues un proceso en el cual ustedes consideran de que hay como una democracia verdadera para poder hacer algo por este país? Bueno, digamos, de parte del tribunal lo que no ha habido es modificación del calendario. O sea que las fechas que hemos tenido se mantienen, incluso en algún momento incluso las adelantaron, las fechas ya de inscripción de los candidatos, que es en los meses de octubre y noviembre, dependiendo si es para Asamblea Legislativa o para consejos municipales.
pero sí creemos que ha habido el espacio para que cada partido, en la medida de sus posibilidades, pueda hacerlo. A mí me ha resultado interesante, y creo que a los ciudadanos también, ir conociendo los precandidatos de los partidos. Hay gente interesante en diversos partidos políticos y en nuestro tiempo tenemos básicamente como una semana de estar todos los días introduciendo el listado de las personas que han confiado en este proyecto político para hacer la diferencia en el accionar de los funcionarios públicos. Y lo hemos hecho de esa manera porque nos parece que los ciudadanos deben ir conociendo poco a poco los perfiles. Nosotros buscamos gente fundamentalmente honesta, con valores, porque uno de los retos que tiene en este momento y desde hace algunos años la política nacional es que tenemos que devolverle la decencia a la política, volver la ética a la política para esperar resultados diferentes. Si seguimos apostando a bonitos discursos, a nuevas ideas, pero viejas mañas, las cosas van a seguir igual. O sea, nos van a seguir estafando los políticos, van a seguir usando el sistema para beneficiarse de ellos y al final los que menos vamos a estar beneficiados somos los ciudadanos. Entonces por eso fuimos de esa manera introduciendo los perfiles para que los ciudadanos tuvieran conocimiento de quiénes le habían apostado a este proyecto político. Otro elemento importante es que a pesar de la pandemia crecimos en el padrón electoral en cerca del 300%. Nosotros somos un partido pequeño, nuevo, teníamos un padrón cercano a los 150 afiliados y hemos terminado con alrededor de 650 afiliados en este proceso de elecciones internas, lo que indica que ha habido un renovado interés del ciudadano por incorporarse y participar y nos alegra mucho. Esperamos que sea un signo de lo que podría pasar en las elecciones del año entrante, que si uno ve el comportamiento histórico siguen viniendo para abajo en participación, nosotros esperaríamos que el año entrante pues los ciudadanos se entusiasmen y participen incluso en un porcentaje muchísimo mayor de lo que lo hemos venido haciendo en los años pasados. ¿Cómo ve usted que van a quedar excluidos el voto en el extranjero que no va y que muchas veces la diáspora salvadoreña está pidiendo pues que participación? Porque sobre todo estos institutos políticos, así como el suyo, que son pequeños, muchas veces la diáspora es el que brinda mayor apoyo a este tipo de institutos, pero lamentablemente no va a ir el voto en el exterior. Bueno, nosotros, nos apoyaran o no nos apoyaran, a nosotros el tema del voto en el exterior nos parece un tema de derechos. Para nosotros el derecho a votar es un derecho consagrado en la Constitución para todos los salvadoreños, estemos donde estemos. Y nos parece que efectivamente no se ha hecho lo suficiente para garantizar que los salvadoreños del exterior puedan ejercer ese derecho. Y nosotros, así como luchamos antes cuando algunos de nosotros fuimos funcionarios, seguiremos luchando ahora desde nuestro tiempo y esperamos que los nuevos funcionarios que representen los intereses ciudadanos a través de este partido luchen por garantizar que el derecho al voto no se ponga en tela de juicio y que se haga hasta lo imposible por garantizar que efectivamente todos los salvadoreños y salvadoreñas puedan votar independientemente de dónde estén. Algo que llama la atención es que no llevan planilla ustedes para el Parlacen, licenciado Valiente. No, nosotros decidimos hace meses no participar en el Parlacen, por varias razones. Quizás la primera es porque se ha convertido en refugio de algunos de los políticos corruptos de Centroamérica. Y entonces uno recuerda todavía cómo el mismo expresidente Funes corrió para ir a juramentarse a Guatemala cuando terminó su gestión y ahora es perseguido de la justicia salvadoreña, asilado en Nicaragua. Y como ese caso tenemos varios. Recientemente los hijos del expresidente Martinelli de Panamá fueron capturados tratando de salir de Guatemala en dirección a El Salvador. No sé por qué aquí, si aquí tenían algún tipo de protección, de Guatemala a El Salvador con documentos que los acreditaban como diplomáticos por ser miembros del Parlacen. O sea, esa es la primera razón, ¿verdad? O sea, el Parlacen se ha convertido en refugio de algunos de esos personajes lamentables de la política centroamericana y de esa política que ya no queremos, de esos políticos que mienten, que roban, que llegan a abusar de los recursos públicos para beneficiarse. Y la segunda razón es porque no sirve para nada.
O sea, el Parlacen, tal como está diseñado, no está contribuyendo a la integración centroamericana. Nosotros, por supuesto, que creemos en la integración centroamericana y estamos conscientes que si como región fuéramos un actor internacional desde Guatemala hasta Panamá, seríamos considerados de una manera distinta, pero en un proceso serio como el de la Comunidad Económica Europea, que llegó ya ahora a conformarse en la Unión Europea. Pero ahorita las decisiones del Parlacen, fuera de garantizar quizás salarios de $4,000 o $5,000 a los políticos que son exportados o jubilados en ese puesto de oro, pues no son vinculantes, o sea que no sirven para nada. O sea, no es como fue en Europa, donde las decisiones del instrumento legislativo de Unión Europea era vinculante para todos los países. Entonces realmente yo creo que si damos pasos en la dirección correcta, nosotros apoyaríamos un proceso serio de integración centroamericana, pero para mantener el Parlacen, que lleguen los políticos corruptos ahí a esconderse, o los políticos que siguen buscando fuero, ¿verdad?, pero que ya no tienen futuro nacional, entonces van con fuero para un Parlamento centroamericano, para eso no vamos a apoyar y decidimos no participar. Bueno, licenciado Juan Valiente, quiero agradecer su presencia esta mañana a Diálogo. No, hombre, gracias, un gusto estar aquí y agradecer por la oportunidad de informarle a los salvadoreños sobre cómo va nuestro tiempo y cómo nosotros evaluamos la situación del país. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por honrarnos siempre con su preferencia. A continuación, arriba mi gente, que pasen un feliz día y que Dios me los bendiga. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.